Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. ¿Cuántos están alegres? Denle un aplauso fuerte al Señor, porque Él es poderoso, Él es bondadoso y misericordioso. Sus planes siempre son buenos para nosotros. ¿Alguna vez ha hecho un plan y no va de acuerdo con el Señor? ¿Le ha pasado? Muchas veces, ¿verdad? Hacemos planes nosotros, pero Dios quiere otra cosa. Y cuando se cumple lo que Dios quiere, decimos qué bueno que Dios hizo su plan y su voluntad. Sé que lo preguntaron al principio, pero me gustaría saber quiénes nos visitan por primera vez. Levanten su mano. Bienvenidos, Dios les bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso para que se sientan en casa. Somos una gran familia en la fe que amamos a Dios y a las personas, ¿verdad? Somos Vida Eterna, una iglesia establecida en Santiago Centro. Y damos gracias al Señor por su fidelidad. Hace 6 años aproximadamente nos comenzamos a reunir los domingos, pero comenzamos en casa, solamente éramos 3 personas, con una guitarra acústica, pero allí estaba el Señor. Ahora tenemos una buena congregación que son ustedes y le doy gracias a Dios por sus vidas. La iglesia somos nosotros, ¿verdad? Somos templo y morada del Espíritu Santo. Y por 6 años el Señor ha sido fiel y lo será fiel hasta que Él venga. ¿Creemos en eso, iglesia? Amén. Dile que está a tu lado, Dios te bendiga. Si no lo conoces, dile cómo te llamas, salúdalo al que está detrás. Si lo has visto por primera vez, dile bienvenido. Y dile también, saca tu Biblia, tu bloc de notas. Yo sé que muchas iglesias no dicen esto, pero si somos una iglesia vamos a estudiar la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Quiero mostrarles unos datos importantes que los conseguí en internet en unas páginas de estadística. Les he dicho anteriormente que yo di clases de estadística en la Universidad Central y me encantan los datos científicos. Y de diversas páginas nos dan estos datos. Hicieron una encuesta y dijeron, ¿cuál es tu religión? Y las personas acá en Chile, estadísticas del 2022, dijeron católica 52,6%, ateo o agnóstico 37,4%, y los cristianos o evangélicos, ¿cuánto? 9,5%. ¿Qué les parece esta estadística? ¿Alentadoras? Son horribles, ¿verdad que sí? Solamente el 9,5% cree en el verdadero y único Dios. ¿Qué pasa con el resto? No saben la verdad. Están sin propósitos. Están sin rumbo. No tienen una visión clara hacia dónde vas. Y el ateísmo y otras cosas más están creciendo porque el aborrecimiento hacia la iglesia católica y cristiana sigue creciendo. Ahora hago esta pregunta. La siguiente, por favor. ¿Por qué Chile no cree en Dios? ¿Por qué los habitantes de Chile no creen en Dios? ¿Qué creen ustedes? Mervin, abre el grupo, por favor. Y ustedes van a colocar algunas respuestas para que ustedes mismos la puedan ver. Vamos a interactuar allí. Yo quiero que ustedes escriban. Tenemos un grupo WhatsApp. Para los que no están en el grupo WhatsApp, pueden escanear el código QR que aparece en los pendones para que puedan ingresar voluntariamente al grupo WhatsApp. Y a mí me gustaría saber de la Iglesia Cristiana Vida Eterna, ¿por qué los habitantes de Chile no creen en el Señor? La siguiente es la pregunta. ¿Por qué no creen en Dios? ¿Qué dice la gente? No conocen al único Dios verdadero, eso ya lo sabemos, pero ¿por qué? ¿Por qué no conocen al único Dios verdadero? ¿Por el mismo pecado? ¿Y los que conocen no predican? ¿Porque no han demostrado el amor de Dios con nuestros actos? ¿No hay planes de evangelización? Me están dejando atrás, pero bueno, voy a leer algunos. ¿Porque se dejan llevar por la superficialidad y el que dirán de ellos?
poca evangelización, son muchos factores, dicen allí, porque no hay educación cristiana y hay un montón de datos importantes que ustedes los están dando. Un instituto llamado SI25, especialidades S25, liderado por Lucas Ley a nivel mundial, asistimos a un taller llamado El elefante en la sala, que hablaba acerca del discipulado. Y las estadísticas eran alarmantes. Y ellos concretaban que la iglesia cristiana chilena está dormida. Y nos encanta estar en casa. ¿Cuántos se sienten bien en casa, en vida eterna? Amén, ¿verdad? ¿A cuántos les gustan los abrazos de los hermanos? Levanten la mano. El café, la galleta, un almuerzo, vida eterna. Nos encanta eso, ¿verdad que sí? Estar en casa. A veces uno tiene literalmente, como pastor, tiene que correrlos. Vayan a su casa. Después que terminan las reuniones, vayan. Retírense, porque nos encanta estar en casa. ¿Y sabe qué? En los países hispanoamericanos, China está en penúltimo lugar en evangelización. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Saben por qué Chile no cree en Dios? Porque hubo generaciones que no predicaron el evangelio. Y las generaciones nuevas no creen. Mi esposa trabajó con niños, vemos la experiencia de Victoria en los colegios y los niños solamente estudiando los datos que me da Victoria de un salón de clase, los niños dicen, no hay Dios, no hay cielo, no hay enemigo, Satanás o diablo, no existe el infierno, no existe nada, solamente nosotros. Los niños dicen eso, a los 7, 8 años. ¿Qué les parece? Una generación completamente perdida. Y los únicos responsables de esta generación somos nosotros mismos. Porque nosotros somos hijos de Jesucristo, discípulos de Jesús, sal y luz en esta tierra, ¿sí o no? Pero nos encanta estar acá, dentro de casa. Y esta serie, vamos a ver cómo se va a llamar esta serie. Tenemos la portada. Uno más, dígale uno más. Dígalo con convicción al que está al lado, uno más. Y le va a agregar uno más para Cristo. Yo creo que esta va a ser la serie, no sé si les va a caer mal, pero esta va a ser la serie más evangélica posible. ¿Sí? Porque vamos a hablar acerca del evangelio. De lo que narraron 4 testigos oculares acerca de lo que hizo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Usted va a anotar allí entonces, vamos adelante, un punto que se va a llamar evangelizar. Miguel, yo no sé si tenemos el video. ¿Tenemos el video? ¿Sí? Vamos a poner el video. Porque hay una forma de evangelizar en Chile. Hay muchas formas, pero hay una que predomina. Vamos al video. La predicadora metalera no existe. Al principio dice, la predicadora metalera no existe. Y ponen una hermana predicando el evangelio. Y dice, joven, obedece a tu madre. Pero realmente yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me dificulta escuchar qué está diciendo. Claro, pusieron una música de fondo de metal y sacan múltiples burlas. Yo he pasado por paseos, Bulnes, Plaza Armada, Plaza de Armas y espacios abiertos. Y lamentablemente, debo decir que es lamentable, pero la predicación del evangelio se hace en este tono, gritando, distorsionando la voz desde la garganta y desde los amplificadores o parlantes. Y es un constante señalamiento. Particularmente, puedo decir con todo respeto, que a mí no me parece. No me parece predicar el evangelio así.
De hecho, yo he pasado, y puede producir hasta risa, pero yo he pasado, no sé, salgo del metro y yo no sé que está un predicador allí, me sorprende con el grito, me asombro porque me asusta literalmente, y como miro asustado, más de 2 o 3 veces me ha mandado al infierno. Yo diría, si él supiera o ella supiera que yo soy su hermano en la fe y además soy pastor, una persona que no conoce de Jesús se sentirá honestamente atraído con un tipo de predicación así. Lamentablemente, como iglesia, estamos espantando a la gente. Y no puede ser así. Y vamos a demostrar a través de esta serie que el Evangelio es algo hermoso realmente. Es algo poderoso que cambia las vidas. El Evangelio es un acto de amor directamente de Dios. Más que una condenación constante y mandar al infierno a la gente, es un mensaje de salvación. ¿Cuántos creen eso? Entonces vamos a aprender acerca de evangelizar. Va a poner por título evangelizar y tenemos 3 definiciones súper cortas que van a ser nuestra base. Evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. Y yo quiero que toda la iglesia diga, repita después de mí, evangelio. Fuerte, dígalo, evangelio. Buenas noticias. Vamos a decirlo de nuevo, buenas noticias. Tenemos que internalizar eso. El evangelio es ¿qué? Buenas noticias. Evangelista es un mensajero de lo bueno o un mensajero de la buena noticia. ¿Estamos de acuerdo? Y evangelizar es proclamar o anunciar. Cuando una persona sale a la calle a proclamar o anunciar, ¿qué debería anunciar? El evangelio, que es la buena noticia. ¿Estamos de acuerdo? Y el propósito de esta serie, uno más, es que podamos alcanzar a uno más para Cristo, pero con la proclamación del evangelio. Yo sé que se predican muchas cosas en la calle, pero Jesús, sus discípulos, sus apóstoles, la iglesia primitiva predicó el evangelio. Y con eso llegó a nuestros días. Está demostrado entonces que el evangelio, el mensaje puro del evangelio, transforma vidas, ¿verdad que sí? Y transforma generaciones, porque si no hubiese sido por la predicación del evangelio, no estuviéramos acá. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Perfecto, avancemos. Evangelizar es el tema de hoy. Punto número 1, va a anotar allí, Jesús lo hizo. Jesús fue un evangelista. Y vamos a ver la palabra. Vamos a leer varios versículos, voy a ir rápido, solamente voy a comentar porque la palabra nos va a demostrar que Jesús evangelizó. Y vamos a ver ese ejemplo para que nosotros lo hagamos de la misma manera, ¿verdad que sí? Porque si nosotros somos cristianos, nos parecemos a Cristo, somos discípulos de Jesús, debemos actuar como Jesús. Dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea. Y Galilea era un lugar donde había una buena población, donde había movimiento de personas. Muchas personas llegaban a Galilea. Y si nosotros comenzamos a ver dónde Dios nos ha puesto en un buen lugar, ¿verdad que sí? Como vida eterna. Y dice la palabra que Él se trasladó y fue a Galilea, ¿para qué? Para proclamar el evangelio del reino de Dios. En otras predicaciones hemos dicho que el reino de Dios y el reino de los cielos son frases similares. Se pueden usar como similares. Y el reino de Dios es el simbolismo del reinado de Dios en los corazones. Dios envía a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador del mundo. Y todo aquel que en Él cree no se pierde, tiene vida eterna. Pero el Señor Dios Todopoderoso comienza a reinar en su corazón. Es Señor y Dios de ese corazón. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando Él dice, el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado, está diciendo, el Rey de Reyes está acá. Y quiere establecer un reino en los corazones. Todos sabemos y estamos de acuerdo que los discípulos querían un reinado ¿qué? Político.
Y ellos estaban luchando por posiciones. Yo quiero estar a tu mano derecha, a tu mano izquierda. Yo quiero estar en el gabinete. Ellos querían derrocar al César, a los romanos. Pero Dios no envió a Jesucristo para derrotar al César. Dios envió a Jesucristo para derrotar al diablo, a sus demonios, la muerte, la enfermedad y establecer un reino, porque Él es el rey. Pero ese reinado comienza en los corazones de aquellos que en Él creen. Vamos adelante. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El Señor envió a profetas. Algunos los escucharon y otros no. Los mataron, los apedrearon. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Envió a su propio Hijo. Aunque lo mataron, al tercer día resucitó. Y está a la diestra de Dios Padre. Y viene por su iglesia. Nosotros como vida eterna esperamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí o no? ¿Estamos preparados? Amén. Pero el reino de Dios puede establecerse en los corazones de los hombres y las mujeres de Santiago, de Chile. Pero nosotros tenemos que proclamar el reino de Dios, la buena noticia. Dice, ¿cuáles fueron sus primeras palabras? El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué es arrepentirse? Cambiar de pensamiento. En el original dice metanoia, transformación de la mente. Si una persona cambia su manera de pensar por conocer la verdad, puede cambiar su manera de actuar. ¿Estamos de acuerdo? Y él dice, arrepiéntanse, piensen distinto, y dice la palabra, y crean en ¿qué? En el Evangelio, en la buena noticia. Jesucristo en sus primeras predicaciones habló del infierno. Los mandó al infierno, al lago de fuego. Porque he escuchado mucho eso. Predicadores que dicen, arrepiéntanse. Sí, dicen arrepiéntanse. Porque si no serán quemados en el lago de fuego. Serán quemados en la quinta paila. Dicen expresiones como esa. Sembrando terror. Cuento este testimonio súper corto. Por muchos años mi papá escuchó del Evangelio, de la buena noticia. Y veía nuestro comportamiento. Yo fui el primero en llegar al Señor, gracias a mi abuela. Y todos mis hermanos crecimos en el Evangelio, dentro de una iglesia cristiana, por así decirlo. Y mi papá y mi mamá eran los más duros, sobre todo mi mamá. Papá tiene un accidente dentro de una iglesia cristiana porque él estaba colaborando, trabajando. Tuvo fractura múltiple en el talón y se las vio mal, estuvo en recuperación. Y estuvimos orando por él y orando para que el Señor lo restaurara. Y lo llevamos a una campaña. ¿Se acuerdan de las campañas que se hacían antes? Con Gigi Ávila, con Jorge Rasky, Billy Graham y otros más. Y en esta oportunidad fuimos con Jorge Rasky, un predicador también que hablaba muy fuerte, pero su mensaje predominante era la condenación, el infierno. Y a veces, solo a veces, Dios utiliza ese tipo de mensaje. Porque Dios comenzó con la buena noticia. Si ustedes ven la predicación de Jesús, sí habló del infierno y de muchas cosas más. Habló mucho del infierno. Pero comenzó diciendo, el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, que es la buena nueva o buena noticia. Papá había escuchado muchas veces la buena noticia. Y como no quiso creer por las buenas, Dios lo atrajo por las no tan buenas. Y papá literalmente estaba chueco, estaba cojo, con una amuleta. Y estaba mal. Más de 4 o 5 meses de reposo. Lo llevamos a la campaña. 4 días escuchando la palabra del Señor poderosamente. Habían milagros, habían expulsiones de demonios, todo tipo de manifestación. Y papá ahí sentado, calladito como es él, pero duro. Y el predicador en el último día dice, bueno, ya yo prediqué la palabra del Señor. Los que no se entregaron, no me haré cargo. Dijo, esta sangre no caerá sobre mí, dijo.
Los que no crean se irán al infierno, dijo. Y de repente vemos unas amuletas, salieron volando. Y empezó una música y Giner estaba ahí. Tararararán, tan, ta, cha, 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 papá corriendo. Y nosotros no lo podíamos creer. ¡Wow! Papá está corriendo. Wow. Y entonces nos reíamos porque parecía súper cómico ver a papá corriendo. Pero al mismo tiempo nos daba ganas como de llorar porque por fin creyó en el Señor. Y yo sé que a ese mensaje a papá le aterró. Le aterró. Y doy gracias al Señor porque se hizo un trabajo con él, de discipulado, de enseñarle los primeros pasos. Y él ha estado firme desde ese tiempo hasta ahora. Él sirve al Señor. Pero no todo el tiempo es así. Con papá funcionó un mensaje aterrador de que esa sangre no caerá sobre él. Diciendo, esa no es mi responsabilidad. Si se van al infierno y se queman en el azufre, no es mi responsabilidad. Papá dijo, no, yo no me quiero quemar en el azufre. A los invitados que están acá, por lo general no predicamos esto así. Pero a veces es necesario decirlo. Y vamos a comenzar desde el principio, cómo comenzó Jesucristo y sus apóstoles, diciendo, el tiempo ha llegado, el reino de los cielos se ha acercado, el Mesías va a comenzar su trabajo y comenzó su ministerio. Crean en el Evangelio. Seguimos adelante. Los siguientes versículos dicen, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y aquí llegó una sinagoga, agarró los rollos de Isaías 66, versículo 1 y 2. Y dice, me ha ungido para proclamar las buenas noticias. El Señor fue ungido por su Espíritu. Dar la noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Jesús estaba haciendo esto, sí o no, en su ministerio. ¿Era ungido? Sí. ¿Estaba proclamando las buenas noticias? Sí. ¿Estaba dando libertad a los cautivos? Por supuesto. Y en Isaías también Dios libertó a su pueblo. Y Él está diciendo, así como se cumplió esta palabra y el Dios Todopoderoso liberó a su pueblo en aquel entonces, Dios lo está haciendo ahora. Sigue diciendo la palabra, Él sigue leyendo, dice, y a proclamar que el año de la buena voluntad del Señor. Jesucristo vino a la tierra, ¿para qué? Para proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Enrolló luego el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. ¿Seguimos? Entonces él comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Qué les parece? Estaba diciendo el año de la libertad, el momento de liberar a los cautivos, el momento ha llegado. El rey comenzó su ministerio. Y Mateo presenta a Jesús como el Mesías, como el Salvador, pero al mismo tiempo como un rey. Continuamos leyendo. Más adelante, en el versículo 43, ellos querían retenerlo allí. Unos se admiraban por su doctrina, otros querían apedrearlo. Y él le dice, pero él les dijo, también es necesario que yo anuncie. Y esta era una de las cosas que hacía Jesús con su voz, con sus labios, con su boca, que anunciaba, proclamaba. Por eso todos aquellos que tenemos la oportunidad de hablar, que es un milagro del Señor, proclamemos, anunciemos. Yo no sé si a usted le gusta el estilo de la predicadora metalera, pero yo le aconsejo un estilo más suave, con buena dicción, de manera tal que la gente pueda comprender que el reino de Dios se ha acercado a su vida. Es necesario que yo anuncie en otras ciudades las buenas noticias del reino de Dios. ¿Qué hemos leído y qué hemos repetido hasta ahora? Buenas noticias. El reino del Señor. Porque para esto he sido enviado. ¿Para qué vino Jesucristo entonces a la tierra?
para dar la buena noticia, para acercar el reino de Dios a la humanidad, para establecerse como rey, para dar libertad. Y vamos a ver qué otras cosas va a hacer. Continuamos leyendo. En Mateo 4:23 dice, Jesús recorría toda Galilea. Al principio dijimos que llegó a Galilea, ahora estamos hablando de que estaba recorriendo toda Galilea. Y miren lo que hacía, había una triple función que él hacía. Enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y ¿qué? Sanaba. Cuando él llegaba a una ciudad, ¿qué hacía? Enseñaba, predicaba y sanaba. Enseñaba, predicaba y sanaba. Predicaba acerca del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En Mateo 9:35 dice, Jesús recorría todas las ciudades y todas las aldeas, no solamente Galilea, todas las ciudades y aldeas. Y enseñaba en las sinagogas de ellos. ¿Qué predicaba? El evangelio del reino, la buena noticia del reino. Y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Afirmamos entonces, Jesús proclamó la noticia en todas las ciudades que pudo. Todo lo que pudo caminar Jesús, lo caminó. ¿Estamos de acuerdo? Y predicó el reino de Dios. Como sus discípulos, no deberíamos hacer lo mismo. ¿Quiénes se dicen a sí mismos cristianos? Levanten sus manos. Yo diría que el 90% o más. Como cristianos, como discípulos de Jesús, no deberíamos hacer lo mismo que hizo Jesús. Amén, ¿verdad? De los 90%, 5% dijo amén. Que así sea. Esperamos mejorar esto. Vamos adelante. Punto número 2. Jesús lo enseñó, la evangelización. Le enseñó a sus discípulos evangelizar. Y hay muchas porciones bíblicas, pero solamente vamos a agarrar una. Dice la palabra en Mateo 10, versículos 1 en adelante, que escogió a los 12. Claro, lo cuenta de manera resumida. Y en el versículo 5 dice, Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. Y vemos al maestro, al rabí, dando instrucciones de cómo iban a hacer su primera evangelización. ¿Qué iban a hacer ellos? Evangelizar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo iban a hacer? Aquí dice. Ojo, y quiero explicarlo para que no se confunda. Dice, no vayan por caminos de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Los paganos eran los que no eran judíos. Y los samaritanos eran una mezcla. ¿Estamos de acuerdo? Y él está diciendo, en esta primera evangelización, que no fueran a predicarles a los paganos o gentiles o samaritanos. Seguimos adelante. Si no vayan más bien, ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quiénes le iban a predicar? A los judíos. A los otros no. En esta oportunidad. Porque todos sabemos que la palabra reseña que ellos iban a ser testigos que en toda la tierra. Pero en esta oportunidad tenían que hacerlo solamente a los judíos. Vayan y prediquen. ¿Qué iban a predicar? El reino de los cielos se ha acercado. Yo no me imagino a Pedro o cualquier otro discípulo, apóstol, hablando de otra cosa. No sé, de la motivación, de alcanzar el éxito, de seguir, tú puedes, adelante. Iban a predicar eso los discípulos. ¿Qué iban a predicar? El reino de los cielos. Y si yo les dijera a ustedes, salgamos que lo vamos a hacer, y yo les digo a ustedes como pastor, vamos a predicar acerca del reino de Dios o el reino de los cielos acercado. ¿Qué debería predicar la Iglesia Vida Eterna? El reino de Dios y de los cielos. La buena noticia del Evangelio. Afirmamos esto. El reino de los cielos es como decir, el Mesías ya comenzó a reinar en la tierra, en los corazones de sus seguidores. Y todos podemos ver en los evangelios que cuando la gente conocía a Jesús, la gente era libre, era liberada de sus tormentos, de sus demonios, eran sanados, eran restaurados.
y muchos le siguieron. Otros quisieron seguirle y él les dijo que no. Pero un encuentro con Jesús lo cambiaba todo. Cambiaba de la parte interna espiritual, incluso la parte externa. El Mesías comenzó su trabajo, su ministerio, su predicación, pero comenzó con la buena noticia. Dice la palabra, hablando de los discípulos, dice, vayan a las ovejas perdidas de Israel. Y él los empoderó, les dio autoridad. ¿Qué deben hacer ellos? Miren los verbos. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. Jesús sanó enfermos. Sí. Limpió leprosos. Amén. Resucitó muertos. Sí. Expulsó demonios. También. En otras palabras, él estaba diciendo, lo que yo he hecho y lo que ustedes han visto de mí, tienen que hacerlo. Porque eran sus discípulos. Estaban aprendiendo del maestro. Y él ya había demostrado su poder. Y dice otras instrucciones que ustedes las pueden ir leyendo en casa. Dice, hay casas que los van a recibir. Quédense allí. Que la paz, el shalom de Dios, la paz esté allí. Pero si no lo reciben, no estén allí. No se lleven una bolsa, no se lleven calzado. En esa predicación, en esa evangelización, en esa misión, tenía que ser así. ¿Por qué? Porque Él les iba a sostener. Estamos de acuerdo, y Dios les había dado la autoridad, el poder para hacer las mismas obras de Él. Afirmamos entonces, el evangelio son buenas noticias. ¿Por qué no las anunciamos? De verdad. Vamos a volver al grupo entonces, WhatsApp. Yo necesito personas valientes de acá, de vida eterna. Hombres y mujeres que me van a decir, o le van a decir a la iglesia, tienen que ser muy valientes. ¿Por qué no anunciamos las buenas noticias? Si son buenas noticias, ¿por qué no anunciamos? Yo quiero leer. Porque aquí así hacemos el estudio de una vez acá. Levantamos la estadística. ¿Por qué si el evangelio son buenas noticias? Lo vemos en Jesús, lo vemos en los discípulos. Él enseñó a sus discípulos a hacer. ¿Por qué nosotros no anunciamos la buena noticia? Falta de instancias grupales para salir como iglesia, dice Merve. Ya le vamos a dar la actividad grupal. Por medio de, a veces, por pena, vergüenza. El que se avergüenza de mí, yo me avergüenzo de él, dice el Señor. A los que le dan vergüenza, que se les quite la vergüenza. Porque el Señor cuando los reciba, les va a decir, ¿usted se avergonzó de mí? Sí, chao. Así. Es duro, pero es lo que va a pasar. Por comodidad de no salir de la iglesia. Excelente. Porque no han tenido un encuentro con Dios, con Jesús. Yo dije que habláramos de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces los cristianos que están acá no han tenido un encuentro con Jesús. ¿Es válido? Si no tienen a Jesús ni el Espíritu Santo, ¿cómo van a hablar de Jesús? Me encanta esa respuesta. Vergüenza y falta de conocimiento. Falta de conocimiento. ¿Ustedes se acuerdan de la mujer samaritana? ¿Cuánto tiempo había hablado la mujer samaritana con Jesús? Poco tiempo. Vamos a exagerar que fue media hora. Hablándole de por qué tú me pides agua, que entre los samaritanos y los judíos no nos tratamos. Además, yo soy mujer, tú eres hombre, y ahí se alargó. Y claro, ella dijo más palabras que el evangelista no se las recordó, porque como eran 25,000 palabras, las mujeres hablan mucho. Pero supongamos que fue media hora, ¿verdad? Pero Jesús les dice, yo soy el Mesías. Llegará el momento en que adoren en espíritu y en verdad. No habrá una dirección, sino que me van a adorar. Y cuando Él se le demuestra como Mesías, ¿qué hace ella? Deja el cántaro, bota ese cántaro. Y salió corriendo ¿a quién? A los samaritanos.
Y dice la palabra que ella contó lo que el Jesús le había dicho de ella. Y empezó a gritar, he tenido 5 hombres. Así dijo. Y el que tengo ahorita tampoco es mi esposo. Y es como que una hermana de acá, yo sé que las hermanas de vida eterna no pasa eso. No pasa. Pero es como que si una hermana de acá dijera, yo he tenido 5 maridos. Pero no es que ella sea mala, no. Ellos se fueron solitos. Esta mujer era como una viuda negra, ¿verdad? Y es como que si alguno que está acá era ladrón, estafador, y diga, esta fe a los vecinos, esta fe al jefe, esta fe a los hermanos de la iglesia, y el Señor me dijo que yo era un estafador. ¿Quién predica así? Y es como que si una persona que está acá es adicta al alcohol, a la cocaína, a las drogas, otro tenía tendencias homosexuales, lesbianismo, y digan, el Señor dijo que yo tenía tendencias homosexuales. Se me mostró como el Mesías. Vi la verdad. ¿Qué hizo esta mujer? ¿Qué contó? Su testimonio. Se expuso, contó su pecado y cómo el Señor había tenido misericordia de ella porque habló con ella y él dijo, es necesario que pase por Samaria. Era necesario ese encuentro de Jesús con ella. Entonces, mis hermanos, gracias por su vulnerabilidad, transparencia, pero no hace falta mucho para poder predicar. Con que usted diga, yo era un pecador y ahora trato de no pecar, de buscar a Dios, con eso es simple. Yo antes hacía esto, pero ahora trato de ser esta persona. Yo antes era amargado y ahora trato de ser feliz, porque el Rey está en mi corazón. Con que tú digas, el reino de Dios se ha acercado a nuestras vidas, es suficiente. Y es tiempo, iglesia, de que dejemos la vergüenza, la pena, la comodidad, dejemos todo. Y vayamos a hacer la voluntad del Señor. Continuamos adelante. Último punto y estamos terminando. Jesús lo ordenó. Jesús lo hizo. Jesús lo enseñó. Y Jesús lo ordenó. Es un deber. Dice la palabra en uno de los textos que habla de la gran comisión. Yo sé que el de Mateo ustedes eso lo saben, por eso les puse el de Marcos. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos mientras ellos estaban sentados a la mesa, Jesucristo resucitado, y les reprochó su incredulidad y obstinación, porque no habían creído lo que habían visto resucitado. Se aparece allí y se enoja el Señor porque estaban atemorizados. Cuando Él se les aparecía decían, no temáis. Imagínense la cara de los 11 allí, viendo a Jesús resucitado. Y en el siguiente versículo dice, y les dijo, vayan por todo el mundo. ¿Y qué? Y prediquen el evangelio a toda criatura. Yo doy gracias al Señor, porque el Señor con los venezolanos, que ahorita están muy mal vistos, lamentablemente, hizo como el pueblo judío, los dispersó. Y ahora hay venezolanos hasta debajo de las piedras. ¿Usted levanta una piedra? Yo soy venezolano. Y le dice de Maracaibo. No, puede ser de Barquisimeto, de Caracas. Yo soy de Maracaibo y vos, te dicen así. No, mentira, yo amo los maracuchos. ¿Cuántos son maracuchos? Un aplauso para los maracuchos. Damos gracias al Señor por todos los estados acá que hay representados en Venezuela. Eso está bien. Pero les quiero decir algo. Dios nos ha dispersado por diferentes factores, por diferentes causas o razones.
Si usted lo quiere ver o no de esa manera, es bueno que lo vea. Pero Dios lo sacó de Venezuela, de su tierra natal, para predicar el evangelio, la buena noticia del reino de los cielos. Denle un aplauso al Señor. Y yo me siento contento por tener esta iglesia. La gente cree que esta es una iglesia cristiana venezolana, pero les informo, no es cristiana venezolana. Es una iglesia cristiana que cree en el evangelio del Señor, donde hay venezolanos, donde hay chilenos, donde hay peruanos, donde hay bolivianos, donde hay uruguayos, donde hay colombianos, donde hay haitianos, donde hay gente de toda nación, de toda lengua, de cualquier color, porque el Señor vino para rescatar a gente de todo el mundo, iglesia. Es bueno que usted se sienta, ay, me gusta porque somos venezolanos, pero vaya quitándose ese chip, vaya quitándose, porque somos ciudadanos del cielo, somos luminares del mundo, somos testigos, los verdaderos testigos del Señor somos nosotros. Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros para que fuéramos testigos, iglesia. Y yo doy gracias a Dios porque muchas ovejas han llegado de otras iglesias y venezolanos también. Y dicen, me contaron que hay un pastor venezolano y yo estoy hablando con ellos. Ajá. ¿Y quién le han dicho? No, esto y esto. Ah, qué bueno. Gloria a Dios. Dios me ha puesto como un humilde servidor. Pero esta iglesia no solamente es para venezolanos, es para todo el mundo. Así que el Señor va a ir quitando formas de pensamiento, porque es así. Empezamos a decir, lo digo con mucho dolor, es que el chileno es, ay, usted sabe, es que el haitiano, es que el colombiano, no. Si el Señor hubiese dicho así, hubiese mandado a su Hijo Jesucristo. ¿Acaso creemos que los venezolanos somos mejores que cualquier otra persona? Es que nuestra comida, es que nosotros hablamos, olvídese de eso. Usted es un hijo o una hija de Dios y está puesto acá temporalmente en esta tierra. Quizás lo mande a otro lugar, no para hacer negocio, no para tener mejor vida, no, es para ser testigos del Señor, para predicar la buena noticia del evangelio. Damos gracias a Dios por nuestros padres que nos enseñaron el temor a Dios, que nos dijeron pida la bendición y nos decían el Señor te bendiga. Tenemos una ventaja, iglesia. La mayoría del pueblo venezolano es creyente de Dios, pero este pueblo chileno nos necesita a nosotros con la boca bien abierta, iglesia, proclamando y anunciando el evangelio de salvación. No nos podemos quedar, porque hay muchos chilenos que lamentablemente morirán sin conocer a Jesús y lamentablemente irán a perdición eterna. Muchos están muriendo hoy y están al lado, en nuestros departamentos. Muchos se están suicidando. Van a las estaciones de metro a lanzarse en los metros. Y nosotros podemos decir, no, en Venezuela no pasaba eso. Gracias a Dios no pasaba, pero aquí pasa. Y nosotros tenemos que hacer algo por ellos. Son almas que necesitan a Cristo. ¿Acaso Cristo se hubiese quedado con los brazos cruzados porque ellos son así? No, iglesia. Eso es falta de compasión, falta de misericordia, falta de amor por el prójimo. No podemos estar salvos, yo soy salvo y que los demás se pierdan. No, eso no es de Dios, iglesia. Así que despertemos. Tenemos 6 años, gloria a Dios. Tenemos una iglesia consolidada, ahora vamos a salir. Y recibiremos el rechazo, iglesia. Prepárese. Recibiremos malas miradas, nos dejarán plantados, se burlarán de nosotros, incluso hasta nos pueden maltratar, nos van a insultar, pero si con Jesucristo lo hicieron, ¿no lo harán con nosotros? Es necesario que eso pase, iglesia. Santiago de Chile, y Chile tiene que conocer a Cristo.
Y si Dios nos va a utilizar a nosotros como vida eterna, que nos use para su gloria. Pero no podemos dejar una huella plana, liviana, no. Debemos dejar en este país una huella profunda que diga que el evangelismo, que el gozo del Señor se estableció por un pueblo venezolano. Que no nos conozcan porque estamos robando, porque estamos asesinando. Que nos conozcan porque trajimos la verdad de Jesucristo para transformar los corazones. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? ¿Quiénes están conmigo en el Señor? Vamos a salir a las calles, iglesia. Vamos a salir. Y Dios nos va a usar. En el nombre de Jesús sanaremos enfermos. Si el Señor nos respalda, incluso si es su voluntad, resucitarán los muertos. Porque hemos creído en un Dios todopoderoso. Los que están enfermos de lepra y otras enfermedades serán sanados en el nombre de Jesús. Los que están cautivos estarán libres, porque tenemos la verdad, iglesia. La palabra dice que la verdad los hará libres, y esa verdad la tenemos en nuestros corazones. No nos podemos callar, iglesia. Ya basta. Ya basta de tener ese rechazo. No. Somos luminares de este mundo, iglesia. Dice la palabra del Señor en Hechos 1:8. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán ¿qué? Poder. ¿Y quiénes recibieron ese poder? En el Pentecostés, ¿verdad? ¿Eso se quedó allí solamente? No. Cuando usted hace una oración de fe, cuando levanta su mano, cuando abre su boca y cree en su corazón, no solamente hay salvación, sino que usted es sellado con el Espíritu Santo y recibe poder. Poder de Dios está en usted. Recibirán poder y serán que mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como dije, hay venezolanos en todo el mundo, hasta en Japón, en islas que yo ni imaginaba que existían, están allí. Y además de conocernos por las arepas, porque son exquisitas y son ricas, sí, está bien, cómase su arepa, pero comparte el evangelio, iglesia. Compartamos la buena noticia. Empecemos con el mensaje de salvación. Digamos, hace más de 2000 años, Dios envió a su Hijo, al Mesías. Y todo aquel que creía en Él era salvo. Aún el Mesías está sanando, está restaurando, está transformando las vidas. Tenemos una tierra muy fértil, iglesia. Demasiado fértil. Solamente el 9% conoce al único Dios. Dios nos ha regalado, imagínense esta población, 92% para predicarle. O sea que usted, a cualquiera que le predique afuera, no conoce a Cristo. Eso es maravilloso, iglesia. Porque usted predicaba en Venezuela y le predicaba a otros creyentes. Entrégate, no, ya yo tengo 20 años en el evangelio. Era como que aburrido. Aquí no. Aquí hasta donde usted mire, hay necesidad. Usted predica con los ojos cerrados y va a haber una persona escuchando. ¿Pero qué va a predicar usted? El reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo es el rey de esta tierra, de esta nación, el rey del mundo. Pero la gente tiene que reconocerlo. Pregunto, ¿es un deber evangelizar? Sí. ¿Por qué no evangelizamos entonces? Y perdonen que sea tan recurrente, pero es necesario que despertemos, iglesia. No podemos seguir así. Les tengo un desafío. Desafío de la semana. Simple. Dile a una persona, a una sola persona, uno más: el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo único que vas a decir. ¿Comprendemos el desafío? Te vas a acercar a una persona, ya te dije, así sea con los ojos cerrados, y le vas a decir: el reino de los cielos se ha acercado. Si la persona te pregunta ¿qué significa? Ya sabemos qué significa el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad que sí? Tú le vas a explicar:
Si no comprendiste nada durante estos 40 minutos o más, está grabada en YouTube. La vuelves a ver y escribe para que comprendas a fondo qué significa el reino de los cielos se ha acercado. Levántese, iglesia, por favor. Y ora al Señor. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos das de predicar tu evangelio, la buena noticia de salvación. Gracias, Señor, porque en un mundo tan perdido, tan convulsionado, que no cree en Dios, que dice no hay Dios, no hay cielo, no hay vida después de esta vida, creen en cualquier cosa pero menos en ti, creen en ellos mismos, Señor. Señor, creemos que es una buena oportunidad para comenzar tu obra acá. Podemos comenzar con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, cercano aquí a nuestra iglesia. Señor, vienen actividades que tú has puesto en nuestros corazones, de dar literatura, de regalar Biblias, de decirle a la gente que el amor de Dios está disponible para ellos, que hay un Dios amoroso que les ama, que les puede ayudar, que les puede transformar. Señor, quita la cobardía en nosotros, el miedo, la vergüenza, Señor, porque tú nos has dado tu espíritu, Señor, que podamos ser hombres y mujeres valientes, sosteniendo una Biblia, un tratado, un Nuevo Testamento, lo que sea, Señor, pero decirle a la gente con una sonrisa: Dios te ama, Dios puede transformar tu vida. Ayúdanos, Señor. Les hablo a aquellos que quizás no conocen al Rey, al Mesías, ese Mesías que estuvo en la tierra y dijo esas palabras: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Jesús fue un Dios y es un Dios amoroso, que quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvados. Pero Él ya no está en la tierra como hombre, pero dejó a hombres como nosotros. Y yo en este momento estoy predicando el evangelio, la buena noticia de salvación. Yo sé que el Espíritu Santo ha tocado la vida de aquellos que no conocen a Jesús. Y esta es una oportunidad para reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Dios ha hablado a tu corazón, repite conmigo esta oración como símbolo de arrepentimiento. Di: Señor, me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Dame el regalo de la vida eterna, Señor. Séllame con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Que cuando tú vengas en gloria, yo me pueda ir contigo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Quién ha hecho esa oración por primera vez? Levante su mano. ¿Alguno de los que está acá hizo esa oración? Dios les bendiga. ¿Qué otra persona? Dios les bendiga por allá otra. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor y damos un fuerte aplauso al Señor. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente y nosotros estamos contentos. Que Dios les bendiga. Solamente voy a decir algo. Delante de ustedes hay una tarjeta azul. La deben tomar aquellas personas que hicieron la oración por primera vez. Van a escanear el código, les va a llevar un link y van a pulsar donde dice quiero ser acompañado. Nosotros como iglesia queremos acompañarles a los hombres y mujeres que han hecho esta oración para que puedan crecer en el Señor. Como pastor deseo que la bendición del Señor esté con cada uno de ustedes, que su amor y su valor esté con ustedes, que en esta oportunidad, en esta semana, se abran puertas para proclamar el evangelio, que tú le puedas decir a tu jefe, a tus vecinos, al que está al lado, en el metro, donde sea: Dios te ama. Abre tu boca, que el Señor te va a respaldar. Que Dios te bendiga, iglesia.